El cielo domina, sobresaliendo sobre todas las cosas. El cielo que es el cielo de un clima. El ángulo de incidencia solar sobre el meridiano impone condiciones fundamentales al comportamiento de los hombres. Considero natural la aspiración del hombre a la luz. La xilofonista estaba arrebatada. La música salvaje atrae a la ciencia salvaje, a los experimentos no controlados. Uno de esos experimentos estaba teniendo lugar esa noche, en forma de serenata. Rosa quería determinar el lapso de asociación libre, un clank, un pink, y al mismo tiempo reducirlo. En el laboratorio, ese lapso se determina registrando la actividad eléctrica cerebral del sujeto, al que se somete a un test de palabra. Un cartel luminoso lo expone a la palabra vaca, y se cronometra la curva neuronal hasta que aparece la asociación, por ejemplo, en forma de la palabra leche. En el individuo normal europeo, el lapso promedio es de 1,5 segundos. En personas especialmente dotadas puede descender a 0,5 segundos. Por supuesto que en esta casita en sombras no había electrodos, ni monitores, ni personal, ni siquiera un reloj con segundero. No había más que una cuchara afanándose de una tableta de xilofón a otra. El lapso de asociación libre también podía medirse con las fases de la luna, o con la pérdida de las ilusiones. Y aún así se contraía. Llegaba a ser tan pequeño como una 48ª parte de segundo. Y en esos vértigos, en esos vuelos instantáneos, Rosa experimentaba la cura. Claro que no era música corriente, de la que puede escucharse por la radio. Era una melodía tonal inarmónica, que se combatía a sí misma en la necesidad insensata de expresarse. Quería decir cosas extrañas, nunca dichas antes, y esa voluntad la ampliaba más allá de lo razonable. Se había iniciado con ese propósito. Desde el primer plink había tenido un aire de intención. Había un exceso de energía para lograr un efecto minúsculo, el más pequeño e insignificante de todos: la comunicación. Nació aquí muy cerca, en el barrio. Fue una niña Evita. Creció bajo la protección de la santa, cuyo retrato presidía la pared del único cuarto de su hogar. Todas las niñas entonces eran réplicas de Evita, todas nacidas por reproducción clónica de una gota de sangre de la madre, como después pasó con Yuya. La niña tenía una consigna que obedeció siempre escrupulosamente. Debía decir que todo estaba bien, que no había ningún problema ni contratiempo, que era feliz. Desde los 6 años comprendió que eso era lo que esperaban de ella, y representó su papel sin una falla. Hasta los 10 años, Rosa no salió nunca del barrio. Ya ir a Plaza Flores los domingos, a unas 12 cuadras de su casa, era una excursión insólita. La adolescencia desborda todas las lenguas, en su incertidumbre y atolondramiento, y en ese desorden se hace universal. Hablar de una lengua universal equivale a hablar de la lengua perfecta, pero lo cierto es que nadie se entiende con ella. La perfección suele encontrar su lugar en el caos, como gesto a posteriori. Mientras tiene lugar el caos, lo único que se puede hacer es formar la personalidad, construir el estilo. Esa etapa de su vida se caracterizó por una dispersión sin frenos. Cuando llegan el deterioro y la muerte, uno se pregunta típicamente, ¿por qué no aproveché cuando estaba bien? Ese razonamiento es falso, porque presupone 2 momentos discontinuos, el antes y el ahora, mientras que en realidad se trata del mismo proceso. La realidad, asfixiante, hostil, inadecuada, y sin embargo de ella venía todo. No podía esperarse nada de otra vía. La única salida era el amor. La sociedad se da forma en la proliferación de los nombres. Amor es una marca de galletitas. Unión, la de una yerba. Siempre el nombre de un dancing. Eternidad es una marca de calefones. Pretender aferrarse a las palabras, pretender a partir de ellas la eterna unión de los amantes, es vano, porque las palabras en el fondo no significan nada.
no murió a causa de una definida condición delirante, sino por haber llegado a ser corporalmente el campo de acción de un problema a cuyo alrededor se debate, desde los orígenes, el espíritu inicuo de esta humanidad, el del predominio de la carne sobre el espíritu, o del cuerpo sobre la carne, o del espíritu sobre uno y otra. ¿Y dónde está en ese delirio el lugar del yo humano? Buscó el suyo durante toda su vida, con energía y determinación excepcionales. Se suicidó en un ataque de insania por la angustia de no llegar a encontrarlo. Por el contrario, acababa de encontrarlo y de descubrir qué era y quién era ella misma, cuando la conciencia general de la sociedad, para castigarla por haberse apartado de ella, la suicidó. Y esto le aconteció como acontece habitualmente con motivo de una bacanal, de una misa, de una absolución o de cualquier otro rito de consagración, de posesión, de sucubación o de incubación. Así se introdujo en su cuerpo esta sociedad absuelta, consagrada, santificada y poseída. Borró en ella la conciencia sobrenatural que acababa de adquirir, y como una inundación de cuervos negros en las fibras de su árbol interno, la sumergió en una última oleada, y tomando su lugar, la mató. Pues está en la lógica anatómica del hombre moderno no haber podido jamás vivir ni pensar en vivir sino como poseído.